Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1. La fachada perfecta. Derek Glass estaba de pie en su estudio con paneles de caoba, el líquido ámbar en su vaso de cristal atrapando la luz moribunda de otro día exitoso. A los 42 años, había construido un imperio con el que la mayoría de los hombres solo podían soñar, una firma de consultoría de seguridad privada que atendía a la élite mundial. Los gobiernos lo contrataban para resolver problemas que oficialmente no existían. Las corporaciones le pagaban para hacer desaparecer amenazas. Los ricos buscaban su protección de peligros tanto reales como imaginarios. Pero esta noche, algo se sentía diferente en su extensa propiedad en las colinas de Virginia. El silencio era demasiado perfecto, demasiado orquestado. Teresa Glass, su esposa desde hacía 18 años, entró deslizándose en la habitación llevando el collar de zafiros que le compró para su aniversario. A los 38, todavía hacía que las cabezas se giraran donde quiera que iba. Cabello rojizo que ardía con el fuego y la luz de las velas. Ojos esmeralda que una vez lo habían mirado con amor genuino. Ahora, esos mismos ojos contenían algo más. Algo que había sido entrenado para reconocer en territorio enemigo. Engaño. La gala benéfica estuvo maravillosa esta noche, dijo ella, su voz con esa dulzura ensayada que él había llegado a despreciar. Clayton Wyatt mencionó que no estuviste allí de nuevo. Clayton Wyatt. El nombre que había estado apareciendo con demasiada frecuencia en sus conversaciones últimamente. Un magnate inmobiliario con conexiones políticas y una reputación de tomar lo que quería. Derek había hecho su investigación. El hombre tenía un historial de matrimonios rotos y prácticas comerciales cuestionables, pero siempre lograba mantenerse un paso por delante de las consecuencias. Surgió un negocio, respondió Derek, sin apartarse de la ventana. En el reflejo, observó las microexpresiones de Teresa. La ligera tensión alrededor de sus ojos. La forma en que sus dedos jugueteaban con su anillo de bodas. Señales clásicas. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de su hija, María, ahora de 16 años. Papá, ¿podemos hablar mañana? Es importante. Su hijo Alan, de 18 y camino a la universidad en otoño, había estado distante durante meses. Ambos chicos parecían evitar las conversaciones últimamente, intercambiando miradas cuando pensaban que él no los estaba viendo. Los niños parecen diferentes, dijo Derek, finalmente girándose para enfrentar a su esposa. Distantes. La risa de Teresa fue una nota demasiado alta. Son adolescentes, Derek. Se supone que deben estar de mal humor. Pero Derek Glass no había sobrevivido 20 años en las sombras por pasar por alto señales obvias. Su propia familia le estaba mintiendo. La revelación no trajo ira. Trajo algo mucho más peligroso. Claridad fría y calculadora. Esa noche, después de que Teresa se durmiera a su lado, Derek accedió al sistema de vigilancia oculto que había instalado en toda su casa años atrás. No porque no confiara en su familia, sino porque la confianza era un lujo que un hombre en su profesión no podía permitirse. Las grabaciones no revelaron nada inmediatamente incriminatorio, pero los patrones estaban allí, las llamadas telefónicas de Teresa que terminaban abruptamente cuando él entraba en las habitaciones, la forma en que había comenzado a hacer ejercicio en un nuevo gimnasio en el centro, las ausencias inexplicables. Derek Glass era un hombre que había derrocado dictadores y desmantelado células terroristas. Pero mientras estaba sentado en su estudio a las 3 de la mañana, viendo a su esposa dormir a través del monitor de seguridad, se dio cuenta de que estaba a punto de enfrentar a su adversario más desafiante hasta la fecha, la familia que había amado incondicionalmente. La mañana siguiente trajo a María a su estudio, su confianza habitual reemplazada por una energía nerviosa. Se sentó frente a su escritorio, hurgándose el esmalte de uñas, un hábito que tenía desde la infancia cuando ocultaba algo. Papá, necesito decirte algo. Pero mamá me hizo prometer que no lo haría. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un arma cargada. Derek se reclinó en su silla, estudiando el rostro de su hija. Tenía sus ojos oscuros y su habilidad para leer a la gente, pero había heredado la compasión de su madre. Era tanto su fortaleza como su debilidad. ¿Qué clase de promesa, cariño? Los ojos de María se llenaron de lágrimas. Dijo que destruiría a la familia.
¿Qué te dolería demasiado? Pero verte pretender que todo está bien es peor. Derek sintió que algo dentro de él se rompía. No su corazón, ese órgano había sido endurecido por años de violencia y traición. Era algo más profundo. Los últimos vestigios del hombre que creía en la santidad de la familia, que pensaba que el amor podía conquistarlo todo. Dime, dijo en voz baja. Mamá ha estado viendo a Clayton Wyatt durante 8 meses. Ellos creen que están enamorados. Quiere pedir el divorcio, pero Clayton le dijo que esperara hasta después de su campaña política. Se postula para gobernador y un escándalo perjudicaría sus posibilidades. Las palabras lo golpearon como balas, pero la expresión de Derek nunca cambió. Su entrenamiento se activó automáticamente: compartimentar, evaluar, planificar. Y tu hermano, Alan, también lo sabe. Clayton le prometió un lugar en su alma mater si guardaba silencio. Una especie de admisión por legado que el dinero no puede comprar. María se secó los ojos. Lo siento, papá. Debería habértelo dicho antes. Derek se levantó y rodeó el escritorio, atrayendo a su hija a sus brazos. Por un momento, se permitió sentir el dolor de la traición. Luego lo enterró profundamente donde pudiera transformarse en algo útil. Gracias por decírmelo, susurró en su cabello. Hiciste lo correcto. Pero mientras María salía de su estudio, Derek Glass comenzó a planear algo que era cualquier cosa menos correcto. Capítulo 2. Recopilando inteligencia. Pasaron 3 semanas de cuidadosa observación. Derek mantuvo su rutina mientras recopilaba sistemáticamente inteligencia sobre sus objetivos. Teresa pensaba que estaba siendo astuta, pero estaba jugando como una aficionada contra un profesional. Cada llamada telefónica fue grabada. Cada movimiento fue rastreado. Cada mentira fue catalogada y referenciada. El panorama que surgió no fue solo de infidelidad. Fue una traición calculada orquestada por Clayton Wyatt, quien había apuntado específicamente a Teresa Glass para llegar a Derek. El magnate inmobiliario tenía ambiciones políticas que se extendían mucho más allá de ser gobernador. Quería un cargo federal, y hombres como Derek Glass representaban una amenaza para hombres como él. La lista de clientes de Derek incluía dignatarios extranjeros y agencias de inteligencia. Su compañía tenía contratos por valor de cientos de millones. Más importante aún, Derek sabía dónde estaban enterrados demasiados cuerpos, literal y figuradamente. El plan de Clayton era elegante en su simplicidad: seducir a la esposa, poner a los hijos en su contra y aislar a Derek antes de moverse para el golpe final. Lo que Clayton no sabía era que Derek había estado esperando este tipo de ataque durante años. Simplemente nunca esperó que viniera desde dentro de su propia casa. Cuanto más profundizaba Derek, más descubría. Clayton tenía un equipo de investigadores privados siguiendo las rutinas diarias de Derek. Había cultivado relaciones con varios de los socios comerciales de Derek, buscando debilidades en sus contratos y reputación. El hombre estaba construyendo un caso para destruir a Derek Glass profesional y personalmente. Pero la revelación más dañina provino de los registros telefónicos de su hijo Alan. Al chico no solo se le estaba sobornando con la admisión a la universidad. Estaba alimentando activamente a Clayton con información sobre el horario de Derek, sus protocolos de seguridad, incluso detalles sobre la oficina de su casa. Su propio hijo se había convertido en un activo para el enemigo. La supervisora de Derek de sus días en la CIA, una mujer conocida solo como Abby, se reunió con él en una casa de seguridad en el centro de Washington. Era una de las pocas personas que conocía el verdadero alcance de los antecedentes de Derek, ex Delta Force, reclutado en un programa de operaciones encubiertas que no existía oficialmente, entrenado en guerra psicológica y técnicas de eliminación que harían estremecer a un director de películas de terror. «Te ves fatal», dijo Abby, sirviéndose un bourbon. «¿Problemas familiares?» «Mi esposa tiene una aventura con Clayton Wyatt». Abby casi se atraganta con su bebida. «¿El Clayton Wyatt?» «Jesús, Derek. ¿Sabes qué tipo de conexiones tiene ese hombre?» «Soy consciente». Derek le mostró los archivos que había compilado. «No solo me está robando a mi esposa. Está tratando de desmantelar todo lo que he construido.
Abby estudió los documentos, su expresión se oscurecía con cada página. Esto es sistemático, profesional. Wyatt tiene el respaldo de gente muy poderosa que quiere neutralizarte. Entonces se van a llevar una decepción. ¿Qué estás planeando? Derek la miró a los ojos, y Abby vio algo allí que la hizo retroceder instintivamente. Era la mirada de un depredador que finalmente había decidido cazar. Voy a recordarles a todos por qué solían llamarme el segador. La siguiente fase de la investigación de Derek lo llevó a territorios que esperaba no tener que volver a visitar. Usando contactos de sus días de operaciones encubiertas, encargó un perfil psicológico de Clayton Wyatt. Lo que descubrió fue un patrón de comportamiento que abarcaba 2 décadas. El hombre era un depredador en serie que usaba su riqueza y conexiones para destruir familias y adquirir activos. La primera esposa de Wyatt había muerto en un sospechoso accidente automovilístico después de amenazar con exponer sus conexiones criminales. Su segunda esposa había sufrido un colapso nervioso y ahora estaba confinada en un centro psiquiátrico privado. Su tercer matrimonio había terminado cuando la mujer simplemente desapareció, oficialmente una persona desaparecida, pero la investigación se había cerrado por presiones políticas. Teresa no era el primer objetivo de Wyatt. Era solo la última de una larga lista de mujeres que habían sido usadas y desechadas. Pero también era la primera cuyo esposo tenía las habilidades y los recursos para defenderse. Derek pasaba las noches viendo a su familia mantener su farsa. Teresa lo besaba para despedirse cada mañana antes de encontrarse con Clayton en varios hoteles de la ciudad. Alan se sentaba a la mesa discutiendo planes para la universidad mientras informaba en secreto esas conversaciones al hombre que estaba destruyendo a su familia. Incluso María, a pesar de su confesión anterior, había comenzado a distanciarse, influenciada por la narrativa venenosa de su madre de que Derek era de alguna manera el villano en esta historia. El punto de quiebre llegó un jueves por la noche cuando Derek escuchó a Teresa por teléfono con Clayton, riéndose de su reciente viaje a Europa. Se estaba burlando de los regalos que había traído para los niños, llamándolos patéticos intentos de comprar amor. En ese momento, al escuchar a la mujer que había amado ridiculizar su devoción por su familia, algo fundamental cambió en Derek Glass. Había terminado de ser la víctima. Esa noche, Derek comenzó a implementar un plan que enorgullecería a sus antiguos supervisores de la CIA y aterrorizaría a sus enemigos. La primera fase era simple, hacerle creer a Clayton Wyatt que estaba ganando. Capítulo 3. La trampa toma forma. Durante el mes siguiente, Derek interpretó a la perfección el papel del marido ajeno a todo. Se sumergió en el trabajo, aceptando contratos que requerían viajes extensos. Facilitó los encuentros de Teresa y Clayton ofreciéndose como voluntario para asignaciones en el extranjero. Para el mundo exterior, parecía que Derek Glass se estaba desmoronando bajo la presión de un matrimonio fallido. Pero cada ausencia estaba cuidadosamente orquestada. Cada viaje de negocios era una tapadera para recopilar inteligencia y recursos. Mientras Teresa pensaba que estaba ganando libertad, Derek estaba construyendo los cimientos de su destrucción. Su primer movimiento fue psicológico. Usando su red de contactos, Derek comenzó a filtrar a Clayton información falsa sobre lucrativos contratos gubernamentales que supuestamente estarían disponibles. El cebo era irresistible, contratos de defensa por valor de cientos de millones que cimentarían el imperio financiero y el futuro político de Clayton. Todo lo que Clayton tenía que hacer era posicionarse correctamente cuando se anunciaran. Clayton mordió el anzuelo por completo, liquidando activos y reposicionando su compañía para licitar por contratos que nunca existirían. El hombre estaba tan concentrado en su victoria imaginada que no se dio cuenta del verdadero juego que se jugaba a su alrededor. Mientras tanto, Derek comenzó su asalto a la conciencia de Alan. En lugar de confrontar a su hijo directamente sobre la traición, comenzó a dejar documentos donde Alan los encontraría, informes clasificados sobre el pasado de Clayton, registros médicos de sus esposas anteriores, informes policiales que habían sido enterrados por influencia política. Quería que su hijo entendiera exactamente a qué tipo de hombre estaba ayudando. La estrategia funcionó. La culpa de Alan comenzó a devorarlo visiblemente. El chico empezó a perder peso, sus notas bajaron y comenzó a evitar las cenas familiares. Pero en lugar de confesar, redobló su alianza con Clayton, desesperado por creer que el hombre que le había prometido todo no era el monstruo que sugería la evidencia. Teresa,
mientras tanto, se volvía cada vez más imprudente. Había dejado incluso de fingir que ocultaba su aventura, quedándose fuera noches enteras y poniendo excusas que no engañarían a un niño. Había empezado a hablar de divorcio abiertamente, discutiendo sus planes para el acuerdo con Clayton como si Derek ya estuviera muerto y enterrado. Lo que ella no sabía era que cada conversación estaba siendo grabada, cada reunión estaba siendo fotografiada y cada transacción financiera estaba siendo rastreada. Derek estaba construyendo un caso que no solo la destruiría en el tribunal de divorcios, sino que proporcionaría la base para algo mucho más completo. La primera grieta en la fachada de Clayton apareció cuando su campaña política comenzó a experimentar contratiempos misteriosos. Apoyos clave fueron retirados después de que información dañina sobre los patrocinadores se filtrara anónimamente a la prensa. Las fuentes de financiación se secaron cuando sus propios secretos fueron expuestos. El personal de la campaña renunció después de recibir ofertas de trabajo que no podían rechazar de compañías que resultaban ser clientes de Derek. Clayton comenzó a sospechar que estaba bajo ataque, pero no podía identificar la fuente. Su equipo de seguridad no encontró evidencia de vigilancia. Sus expertos en ciberseguridad no detectaron brechas. Era como si sus enemigos fueran fantasmas, atacando desde las sombras sin dejar huellas. La paranoia comenzó a afectar su relación con Teresa. Se volvió controlador y sospechoso, acusándola de ser seguida o monitoreada. Sus encuentros románticos se convirtieron en asuntos tensos donde Clayton pasaba más tiempo buscando vigilancia que centrándose en su supuesto amor. Teresa, por su parte, comenzó a ver grietas en el hombre que había pensado que era su salvación. El encanto de Clayton se estaba desgastando bajo presión, revelando al depredador calculador que había debajo. Pero estaba demasiado metida para retroceder ahora. Había quemado demasiados puentes y hecho demasiadas promesas. Derek observó todo desde su estudio, monitoreando las grabaciones de los dispositivos que había plantado en las oficinas y hogares de Clayton. El hombre estaba empezando a desmoronarse, pero aún no estaba roto. Eso requeriría algo más personal. La pieza final de la fase 1 llegó cuando Derek arregló que Clayton recibiera una oferta de contrato que parecía demasiado buena para rechazar, una consultoría de seguridad privada para una compañía energética europea por valor de $50 millones. El truco era que Clayton necesitaría viajar a Europa del Este para negociaciones prolongadas, dejando a Teresa sola y vulnerable. Clayton no pudo resistirse. El dinero resolvería los problemas financieros de su campaña y restauraría su viabilidad política. Besó a Teresa para despedirse y voló a Praga, completamente inconsciente de que estaba caminando hacia una trampa que se había estado preparando durante meses. Con Clayton fuera del país y bajo la vigilancia de los contactos europeos de Derek, la fase 2 podía comenzar. Era hora de empezar a quebrar a las personas que habían quebrado a su familia. Pero primero, a Derek le esperaba una revelación más. A través de su red de inteligencia, descubrió algo que lo cambiaría todo. La aventura de Teresa con Clayton no fue su primera traición. Había tenido aventuras durante años, ocultándolas con las mismas habilidades que había usado para ocultar esta. Su matrimonio no solo había estado muriendo, había estado muerto durante años, y él había sido demasiado confiado para verlo. El hombre que una vez estuvo dispuesto a luchar por su familia ahora entendía que su familia nunca había existido realmente. Lo que pensaba que era amor había sido explotación. Lo que creía que era lealtad había sido una actuación. Derek Glass había terminado de ser el tonto de nadie. Era hora de recordarle al mundo por qué una vez lo llamaron el segador. Capítulo 4. Desatando los hilos. El avión de Clayton Wyatt aterrizó en Praga un martes por la mañana, pero nunca llegó a su hotel. Según los registros oficiales, simplemente desapareció en algún lugar entre el aeropuerto y el centro de Praga. Su equipo de seguridad informó que los despidió en la aduana, diciendo que necesitaba manejar la primera reunión solo. En realidad, Clayton estaba muy vivo y muy consciente de su situación. Estaba sentado en una habitación insonorizada en un edificio que oficialmente no existía, atado a una silla con bridas, mientras hombres que no hablaban inglés montaban guardia. La compañía energética europea había sido una invención. El contrato era falso y Clayton Wyatt había caído en la red de Derek Glass como un aficionado. De vuelta en Virginia, Teresa estaba experimentando su propia forma de guerra psicológica. Con Clayton inalcanzable y aparentemente desaparecido,
se encontró aislada y paranoica. Cosas extrañas comenzaron a suceder en la casa, los objetos se movían, los teléfonos sonaban sin nadie en la línea, y juraría que alguien la observaba desde las sombras. Lo que Teresa no sabía era que Derek había activado todos los protocolos de vigilancia y seguridad que había instalado. Los sensores de movimiento rastreaban cada uno de sus movimientos. Las cámaras grababan su creciente pánico. Los dispositivos de audio capturaban sus llamadas telefónicas cada vez más frenéticas al buzón de voz vacío de Clayton. La belleza de la operación psicológica era su negabilidad. Cuando Teresa confrontó a Derek sobre los extraños sucesos, él pareció genuinamente preocupado. Le sugirió que podría estar bajo estrés, le recomendó que viera a un médico e incluso se ofreció a contratar seguridad adicional para su protección. Cada respuesta estaba calculada para hacerla dudar de su propia cordura. Alan, mientras tanto, experimentaba su propia forma de tormento. Sin la guía y las promesas de Clayton, el peso de su traición comenzó a aplastarlo. La evidencia que Derek había estado dejando para que la encontrara pintaba un cuadro de un hombre que destruía todo lo que tocaba. Las esposas anteriores de Clayton, sus socios comerciales, sus aliados políticos, todos habían sufrido desgracias misteriosas después de cruzarse con él. La gota que colmó el vaso fue cuando Alan descubrió que Clayton había estado grabando sus conversaciones. No solo tomando notas o recordando detalles, sino grabando sus discusiones privadas sobre los protocolos de seguridad de Derek y la dinámica familiar. Alan se dio cuenta de que no le habían tenido confianza, lo habían utilizado como un activo de inteligencia sin saberlo. Pero cuando Alan intentó contactar a Clayton para confrontarlo sobre las grabaciones, solo encontró silencio. El hombre que le había prometido el mundo había desaparecido sin explicación, dejando atrás solo la culpa y la creciente conciencia de que había traicionado a su padre por nada. María observaba la desintegración de su familia con la claridad que solo los adolescentes poseen. Vio la creciente histeria de su madre, la culpa consumidora de su hermano y el frío desapego de su padre. Pero a diferencia de sus hermanos, María siempre había podido leer la verdadera naturaleza de su padre. Sabía que Derek Glass no era un hombre que perdonara la traición, y entendió que su familia estaba a punto de enfrentar consecuencias que no podían imaginar. Intentó advertir a su madre, sugiriendo que Teresa debería confesar todo y pedir el perdón de Derek. Pero Teresa estaba demasiado perdida, demasiado metida en su narrativa de víctima para considerar que ella podría ser la villana en su propia historia. «Tu padre es un hombre peligroso», le dijo Teresa a María durante una de sus conversaciones nocturnas. «No es quien crees que es. Clayton me mostró archivos, evidencia de cosas que tu padre ha hecho. Cosas terribles». Pero María había hecho su propia investigación. Había accedido a la computadora de su padre usando habilidades que él le había enseñado, y había visto los archivos reales. No las versiones saneadas que Clayton le había mostrado a Teresa, sino los registros completos del servicio de Derek a su país. Su padre no era un monstruo. Era un guardián que había protegido a la gente de los monstruos. La diferencia era crucial, y determinó de qué lado de la guerra venidera elegiría cada miembro de la familia. El plan de Derek entró en su segunda fase cuando la desaparición de Clayton se hizo pública. El informe de persona desaparecida desencadenó un frenesí mediático, con titulares que especulaban sobre todo, desde secuestro hasta asesinato político. La campaña de Clayton se derrumbó de la noche a la mañana mientras los donantes y partidarios huían del escándalo. Pero el verdadero daño fue psicológico. Teresa, ya inestable por semanas de aislamiento y manipulación, comenzó a quebrarse bajo la presión de estar asociada con un caso de persona desaparecida. Los interrogatorios policiales, la atención de los medios y la especulación social se combinaron para despojarla de su compostura. Empezó a cometer errores, contradecirse en las entrevistas, proporcionar coartadas que no coincidían con su paradero real y mostrar un conocimiento sobre los asuntos de Clayton que no debería haber poseído si su relación era tan casual como afirmaba. Alan observaba la humillación pública de su madre con creciente horror. La mujer que lo había convencido de traicionar a su padre demostraba ser débil y poco fiable cuando se enfrentaba a una presión real. Comenzó a comprender que el frío profesionalismo de Derek no era crueldad, era competencia. El punto de inflexión llegó cuando Alan encontró a su madre en el estudio de Derek a las 3 de la mañana. Buscando frenéticamente entre sus archivos, buscaba pruebas de la ubicación de Clayton, convencida de que Derek era de alguna manera responsable de su desaparición. «Mamá,
¿qué estás haciendo? Teresa se giró, con el pelo revuelto y los ojos desorbitados. Él se lo llevó. Tu padre se llevó a Clayton. Sé que lo hizo. Papá ha estado en Moscú la última semana. Eso no importa. Tiene gente, recursos. No es solo un consultor de seguridad, Alan. Es algo más. Algo peligroso. Alan miró a su madre, viéndola claramente por primera vez en meses. Esta no era la mujer serena y racional que lo había convencido de espiar a su padre. Era una extraña impulsada por la culpa y el miedo a delirios paranoicos. Quizás dijo Alan en voz baja, deberías decirle la verdad. Capítulo 5. Comienza el ajuste de cuentas. Derek regresó de Moscú para encontrar a su familia en ruinas. Teresa había sido ingresada en el hospital por agotamiento y ansiedad después de colapsar durante un interrogatorio policial. Alan había retirado sus solicitudes para la universidad y pasaba sus días aislado. María era la única que funcionaba normalmente, pero incluso ella cargaba con el peso de ver a su familia destruirse a sí misma. La investigación policial sobre la desaparición de Clayton se había ampliado para incluir entrevistas con sus conocidos, incluida Teresa. El detective Wes Gómez, un investigador minucioso con 20 años de experiencia, había comenzado a sospechar que la desaparición de Clayton no era aleatoria. El hombre tenía demasiados enemigos y demasiados secretos para que esto fuera un simple crimen de oportunidad. Pero el detective Gómez también había comenzado a notar patrones en su investigación que lo incomodaban. Cada pista que seguía parecía terminar en información clasificada o complicaciones jurisdiccionales. Los testigos dejaban de estar disponibles. La evidencia se extraviaba misteriosamente o se declaraba inadmisible. Alguien con recursos significativos y conexiones gubernamentales estaba obstruyendo activamente su investigación. Derek visitó a Teresa en el hospital, interpretando a la perfección el papel del marido preocupado. Llevó flores, habló en voz baja con sus médicos y expresó una genuina preocupación por su estado. Para el personal médico, parecía un esposo devoto lidiando con la misteriosa enfermedad de su esposa. El estrés de la desaparición de Clayton ha sido abrumador para ella, explicó Derek al doctor Gerard Holmes, el psiquiatra de Teresa. Se sentía responsable de alguna manera, como si su amistad la hiciera cómplice de lo que le sucedió. ¿El doctor? Holmes asintió con simpatía. La culpa del superviviente es común en estas situaciones. ¿Su esposa ha mencionado algún miedo o preocupación específica? Sigue diciendo que alguien la está observando, que las cosas en nuestra casa se mueven. Síntomas clásicos de paranoia, me temo. Lo que el doctor Holmes no sabía era que Derek estaba plantando cuidadosamente las semillas para la eventual evaluación psicológica de Teresa. Cada conversación estaba diseñada para establecer su inestabilidad mental, creando una base para desacreditar su testimonio si alguna vez intentaba implicarlo en la desaparición de Clayton. Mientras tanto, en Praga, Clayton Wyatt experimentaba su propia forma de colapso psicológico. Había estado retenido durante 3 semanas en un cautiverio cómodo pero ineludible, obligado a ver transmisiones de vídeo de cómo la obra de su vida se desmoronaba en Estados Unidos. Su carrera política había terminado. Su imperio empresarial se desangraba. Su imagen pública cuidadosamente construida estaba siendo destrozada por la especulación y la investigación de los medios. Pero la verdadera tortura era saber que había sido superado por un hombre que creía haber entendido. Derek Glass parecía un típico empresario adinerado, exitoso pero blando, poderoso pero ingenuo sobre la violencia real. Clayton nunca había sospechado que estaba apuntando a un asesino entrenado con conexiones de inteligencia y un talento para la guerra psicológica. La ironía no pasó desapercibida para Clayton, estaba experimentando la misma impotencia que él había infligido a otros. Sus esposas anteriores habían sentido esta misma desesperación, esta misma conciencia de que estaban atrapadas en un juego donde las reglas estaban amañadas en su contra. La evaluación psicológica de Derek sobre Clayton había sido precisa. El hombre era un depredador que se basaba en el control y la manipulación. Si le quitaba sus recursos y su imagen pública, se convertía en otro matón que no podía soportar que lo intimidaran a él. De vuelta en Virginia, Alan estaba llegando a su propio punto de quiebre. La culpa de traicionar a su padre,
combinada con ver el deterioro mental de su madre, lo había llevado más allá de sus límites. Comenzó a investigar los antecedentes de su padre más a fondo, utilizando los recursos disponibles a través del laboratorio de computación avanzada de su escuela secundaria. Lo que descubrió lo cambió todo. Derek Glass no era solo un consultor de seguridad. Era una leyenda en la comunidad de inteligencia, un hombre que había eliminado terroristas y derrocado regímenes. Su compañía no solo era exitosa, era temida por algunas de las personas más peligrosas del mundo. Alan había estado pasando información a Clayton sobre un hombre que podría haberlos matado a ambos sin que nadie encontrara los cuerpos. Pero más importante aún, Alan descubrió que todo lo que Clayton le había dicho sobre Derek era mentira. Los contratos que le había mostrado a Alan como prueba de actividad ilegal eran falsificaciones. Las declaraciones de testigos que había presentado eran invenciones. Clayton había construido un elaborado engaño para poner a Alan en contra de su padre, y Alan había caído por completo. La revelación rompió algo dentro de Alan. Traicionó a la única persona que siempre lo había protegido, y lo había hecho basándose en mentiras. Peor aún, continuó la traición incluso después de que María intentara advertirle sobre la verdadera naturaleza de Clayton. Esa noche, Alan entró en el estudio de su padre, donde Derek revisaba informes financieros. El adolescente parecía haber envejecido 5 años en el último mes, con el rostro demacrado y los ojos huecos. «Necesito decirte algo», dijo Alan, su voz apenas un susurro. Derek levantó la vista de sus papeles, con expresión neutra. «Te escucho. He estado espiándote para Clayton Wyatt. Durante 8 meses, he estado informando de tus movimientos, tus protocolos de seguridad, todo. Me prometió un lugar en Yorktown, y yo le creí». El silencio se extendió entre ellos como un abismo. El rostro de Derek no reveló nada, pero Alan podía sentir el peso del juicio de su padre. «¿Qué te hizo cambiar de opinión?» «Descubrí quién eres realmente, lo que has hecho por este país. Y me di cuenta de que Clayton mentía sobre todo». Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Alan. «Lo siento, papá. Lo siento mucho». Derek se levantó lentamente y rodeó su escritorio. Por un momento, Alan pensó que su padre podría golpearlo o echarlo de la casa. En cambio, Derek le puso una mano en el hombro. «Gracias por decírmelo», dijo Derek en voz baja. «Pero necesitas entender que algunas traiciones no pueden ser perdonadas. Algunos puentes, una vez quemados, nunca pueden ser reconstruidos». Alan miró a su padre, esperando ver piedad en sus ojos. En cambio, vio el frío profesionalismo de un hombre que había tomado una decisión y no se dejaría influir por la emoción. «¿Qué pasa ahora?» «Ahora», dijo Derek, «vives con las consecuencias de tus elecciones. Igual que todos los demás». Capítulo 6. La tormenta perfecta. El detective Wes Gómez comenzaba a entender que el caso de Clayton Wyatt era más grande que una simple investigación de persona desaparecida. Sus intentos de entrevistar a Derek Glass habían sido cortésmente desviados por abogados, citando la confidencialidad del cliente y preocupaciones de seguridad nacional. Cada vía de investigación conducía a callejones sin salida o complicaciones jurisdiccionales que hacían imposible el progreso. Pero Gómez era un hombre terco al que no le gustaba que lo obstaculizaran. Comenzó a trabajar el caso desde un ángulo diferente, centrándose en los negocios y las conexiones políticas de Clayton. Lo que descubrió fue un patrón de corrupción e intimidación que se remontaba a años, involucrando contratos de construcción, variaciones de zonificación y favores políticos que pintaban a Clayton como cualquier cosa menos la víctima que se retrataba en los medios. Cuanto más profundizaba Gómez, más se daba cuenta de que Clayton Wyatt tenía enemigos en todo el establishment político y empresarial. El hombre había hecho una carrera destruyendo a las personas que se cruzaban en su camino, usando demandas, presión regulatoria, y a veces, intimidación directa para salirse con la suya. Más importante aún, Gómez descubrió que Clayton había estado apuntando a Derek Glass, específicamente, intentando sistemáticamente destruir sus relaciones comerciales y su vida personal. Desde esa perspectiva, si alguien hubiera decidido eliminar a Clayton, Derek Glass sería el sospechoso más lógico. Pero la lógica y la evidencia eran dos cosas diferentes, y Gómez no tenía evidencia que conectara a Derek con la desaparición de Clayton.
El hombre tenía coartadas para cada periodo de tiempo relevante, respaldadas por registros de viaje y testigos que se mantendrían en cualquier tribunal. Lo que Gómez no sabía era que Derek había pasado años perfeccionando el arte de estar en dos lugares a la vez, dobles de cuerpo, documentos de viaje falsificados y avistamientos cuidadosamente orquestados podían situarlo en cualquier parte del mundo mientras su ubicación real permanecía desconocida. Era un conjunto de habilidades que lo había mantenido vivo durante sus años de operaciones encubiertas, y le estaba sirviendo bien ahora. La salida de Teresa del hospital marcó el comienzo de la fase final del plan de Derek. Regresó a casa confundida y medicada, su memoria de los acontecimientos recientes fragmentada por el estrés y la intervención farmacéutica. La mujer que una vez había sido lo suficientemente segura como para orquestar una traición familiar ahora estaba nerviosa y paranoica, sobresaltándose con las sombras y revisando obsesivamente las cerraduras. Derek interpretó perfectamente el papel de esposo comprensivo, expresando preocupación por su salud mental mientras reforzaba sutilmente sus miedos. Sugirió que la desaparición de Clayton podría estar relacionada con sus asociaciones criminales, implicando que Teresa podría estar en peligro por parte de sus antiguos socios o enemigos. Quizás deberíamos considerar mudarnos, sugirió Derek durante una de sus conversaciones en la cena. A algún lugar con mejor seguridad, hasta que toda esta situación con Clayton se resuelva. Los ojos de Teresa se movieron por el comedor como si esperara que los atacantes emergieran de las sombras. ¿Crees que saben de nuestra amistad? Creo que los hombres peligrosos como Clayton Wyatt no tienen amigos, respondió Derek con cuidado. Tienen cómplices y tienen víctimas. La pregunta es ¿en qué categoría caes tú? La implicación era clara, Teresa necesitaba distanciarse del recuerdo de Clayton y alinearse con la protección de Derek. Fue una manipulación magistral que jugó con su creciente paranoia mientras posicionaba a Derek como su salvador en lugar de su enemigo. Pero la recuperación de Teresa se complicó con la llegada de nueva evidencia en la desaparición de Clayton. El detective Gómez había obtenido una orden para los registros telefónicos de Clayton, que revelaron el alcance de sus comunicaciones con Teresa en los meses previos a su desaparición. La frecuencia e intimidad de sus intercambios dejaban claro que su relación era mucho más que la amistad casual que Teresa había afirmado. Cuando Gómez apareció en la casa de los Glass con preguntas sobre la relación de Teresa con Clayton, Derek estaba listo. Interpretó perfectamente el papel del marido sorprendido, expresando incredulidad de que su esposa pudiera haberle ocultado una relación tan significativa. No tenía idea de que fueran tan cercanos, le dijo Derek a Gómez, su voz con el tono justo de dolorosa traición. Teresa, ¿por qué no me dijiste que tú y Clayton estaban involucrados? Teresa, todavía frágil por su hospitalización, se derrumbó por completo bajo la presión del interrogatorio. Confesó la aventura, pero insistió en que no había tenido nada que ver con la desaparición de Clayton. Su estado emocional y sus respuestas inconsistentes solo la hicieron parecer más sospechosa para el detective. María observó el interrogatorio desde las escaleras, comprendiendo que su padre estaba orquestando la destrucción de su madre con precisión quirúrgica. Cada pregunta que Derek hacía, cada preocupación que expresaba, estaba diseñada para hacer que Teresa pareciera culpable e inestable. Después de que el detective Gómez se fuera con más preguntas que respuestas, Derek encontró a María en su habitación, mirando por la ventana las luces de seguridad que iluminaban su propiedad. «¿Planeaste todo esto?», dijo ella sin darse la vuelta. «Planeé proteger a mi familia», respondió Derek. «Pero mi familia eligió protegerse a sí misma en su lugar». «¿Qué le pasó a Clayton?», preguntó María. Derek se sentó en el borde de la cama de María, eligiendo sus palabras con cuidado. Clayton Wyatt cometió el error de pensar que podía destruir a la gente sin consecuencias. Aprendió lo contrario. ¿Está muerto? ¿Importa? Estaba muerto para esta familia en el momento en que sedujo a tu madre y corrompió a tu hermano. Todo lo que sucedió después fue solo hacerlo oficial. María se giró para enfrentar a su padre, viéndolo claramente por primera vez. Este no era el hombre que le había enseñado a andar en bicicleta y la había ayudado con sus deberes. Este era el segador, el fantasma que había acechado complejos enemigos y eliminado amenazas a la seguridad nacional. ¿Qué nos pasa ahora? Derek sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Ahora, descubriremos quién en esta familia merece ser salvado. Capítulo 7. La trampa del tribunal.
6 meses después de la desaparición de Clayton Wyatt, el caso se había enfriado a pesar de los persistentes esfuerzos del detective Gómez. No se había encontrado ningún cuerpo, no se había hecho ninguna demanda de rescate y no habían surgido pistas creíbles. Clayton simplemente se había desvanecido de la faz de la tierra, dejando atrás un rastro de relaciones destruidas y preguntas sin respuesta. Pero Derek Glass no se contentaba con dejar que la historia terminara en la incertidumbre. Necesitaba un cierre, tanto para él como para las personas que lo habían traicionado. Más importante aún, necesitaba asegurarse de que la verdad sobre la traición de su familia se convirtiera en un registro público, destruyendo cualquier posibilidad de que Teresa o Alan pudieran reconstruir sus reputaciones. La oportunidad llegó cuando Teresa, desesperada por limpiar su nombre y escapar de la sospecha que siguió a la desaparición de Clayton, cometió un error crítico. Siguiendo el consejo de su abogado, Floyd Weaver, un abogado de defensa criminal con más ambición que sentido común, decidió presentar una demanda por homicidio culposo contra Derek, alegando que su negligencia al proporcionar seguridad a Clayton había llevado a su desaparición. Era exactamente la apertura que Derek había estado esperando. La demanda era absurda a primera vista. Teresa no tenía legitimación para demandar en nombre de un hombre que no estaba legalmente muerto y no tenía pruebas de que Derek tuviera alguna responsabilidad por la seguridad de Clayton. Pero Floyd Weaver vio una oportunidad para hacerse un nombre derribando a un hombre con las conexiones y los recursos de Derek. Lo que Weaver no entendía era que estaba llevando a su cliente a una trampa cuidadosamente preparada. El equipo legal de Derek, liderado por la formidable Abigail Phelps, presentó inmediatamente contrademandas por difamación, enajenación de afecto y ocultación fraudulenta. Más importante aún, exigieron derechos de descubrimiento que expondrían cada aspecto de la relación de Teresa con Clayton, incluidas las comunicaciones que revelaban el alcance de su conspiración contra Derek. A medida que el caso avanzaba hacia el juicio, el estado mental de Teresa continuó deteriorándose. El estrés del litigio, combinado con la continua atención de los medios y la persistente sospecha de las fuerzas del orden, la llevaron más allá de su punto de quiebre. Comenzó a hacer declaraciones cada vez más erráticas, incluidas afirmaciones de que Derek estaba monitoreando sus comunicaciones y amenazando su seguridad. La ironía era que Derek no necesitaba amenazar a Teresa, ella se estaba destruyendo a sí misma de manera bastante efectiva sin su intervención. Pero se aseguró de que sus acusaciones paranoicas fueran documentadas e informadas, aumentando la impresión de que era mentalmente inestable y potencialmente peligrosa. Alan observaba el declive de su madre con creciente horror. Ya había perdido sus perspectivas universitarias cuando su traición a su padre se dio a conocer a los comités de admisión. Ninguna universidad de renombre quería asociarse con un estudiante que había cometido espionaje contra su propia familia, independientemente de sus credenciales académicas. Pero peor que las consecuencias profesionales fue la comprensión personal de que había destruido su relación con la única persona que siempre había creído en él. Derek era educado pero distante, tratando a Alan como a un extraño que casualmente vivía en la misma casa. El hombre que una vez había entrenado a su equipo de ligas menores y le había enseñado a conducir ahora lo miraba con una fría indiferencia reservada para los combatientes enemigos. María, mientras tanto, había elegido su bando con cuidado. Testificó en defensa de su padre durante las deposiciones, describiendo la manipulación de la familia por parte de Clayton y la participación voluntaria de su madre en el engaño. Su testimonio fue devastador para el caso de Teresa, pintándola como una conspiradora en lugar de una víctima. Mi madre no fue seducida, dijo María a los abogados durante una sesión. Fue reclutada. Clayton le mostró pruebas que, según él, demostraban que mi padre era peligroso, y ella usó esa información para poner a mi hermano en su contra. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. El juicio comenzó en una fría mañana de febrero, con una atención mediática que Derek había orquestado cuidadosamente a través de su equipo de relaciones públicas. Había filtrado la información justa para asegurar la máxima cobertura mientras mantenía su imagen de marido agraviado que luchaba por limpiar su nombre. La aparición de Teresa en el tribunal sorprendió a quienes la recordaban como la segura socialité que una vez fue. Meses de estrés y medicación la habían transformado en una mujer nerviosa y frágil que saltaba ante sonidos inesperados y hablaba en susurros apenas audibles. La declaración inicial de Floyd Weaver fue un desastre desde el principio. Intentó retratar a Teresa como una víctima inocente que había sido manipulada tanto por Clayton como por Derek. Pero sus argumentos fueron socavados por la montaña de pruebas que el equipo de Derek había reunido.
Registros telefónicos, correos electrónicos y grabaciones de vigilancia pintaban una imagen clara de una mujer que había participado voluntariamente en una conspiración para destruir los negocios y las relaciones personales de su esposo. La evidencia era tan abrumadora que el juez Franklin Calhoun, un veterano de 30 años en el tribunal, sostuvo repetidamente las objeciones a los intentos de Weaver de desviar la culpa. Pero la verdadera trampa aún no se había activado. Capítulo 8. El contrato revelado. El punto de inflexión del juicio llegó cuando Derek subió al estrado para defenderse de las acusaciones de Teresa. Bajo el interrogatorio de su propia abogada, se presentó como un exitoso hombre de negocios cuyo único crimen fue confiar demasiado en su familia. ¿Tenía usted algún conocimiento de la relación de su esposa con Clayton Wyatt?, preguntó Abigail Phelps. No hasta que mi hija, María, tuvo el valor de decírmelo, respondió Derek, su voz con el tono justo de dolorosa traición. Noté cambios en el comportamiento de Teresa, pero los atribuí al estrés de mi horario de trabajo. ¿Y cuál fue su reacción cuando se enteró de la aventura? Devastación, pero también confusión. Wyatt no solo estaba seduciendo a mi esposa. Estaba recopilando sistemáticamente información sobre mis operaciones comerciales y protocolos de seguridad. Quedó claro que esto no era solo adulterio. Era espionaje corporativo. El contrainterrogatorio de Floyd Weaver fue brutal, pero ineficaz. Intentó sugerir que Derek había usado sus antecedentes de inteligencia para eliminar a Clayton, pero sin pruebas ni un cuerpo, las acusaciones cayeron en saco roto. Peor aún, abrieron la puerta para que el equipo de Derek presentara pruebas del historial criminal de Clayton y su patrón de destruir a las familias de sus rivales comerciales. A medida que avanzaba el juicio, quedó claro que el caso de Teresa se estaba desmoronando. El jurado la miraba con una mezcla de lástima y disgusto, viendo a una mujer que había traicionado a su familia por un hombre que era demostrablemente peligroso y manipulador. Pero Derek no se contentaba con simplemente ganar el caso civil. Necesitaba enviar un mensaje que resonara en las comunidades de inteligencia y criminales, que Derek Glass no era un hombre con el que se pudiera jugar y que quienes lo traicionaran enfrentarían consecuencias que se extendían mucho más allá de la justicia convencional. El mensaje llegó en forma de una última prueba que Derek había estado guardando para el momento perfecto. En el último día de testimonio, mientras Floyd Weaver intentaba desesperadamente salvar el caso de su cliente, el equipo de Derek introdujo un contrato que lo cambió todo. Era un contrato de asesinato, un documento con la firma de Clayton Wyatt que autorizaba la eliminación de Derek Glass y su familia inmediata. El contrato era detallado y profesional, especificando métodos, plazos y calendarios de pago. Había sido firmado 3 meses antes de la desaparición de Clayton y estaba respaldado por una cuenta de depósito en garantía de $500,000. La sala del tribunal estalló en caos. El juez Calhoun pidió un receso inmediato mientras los fiscales se reunían para determinar si se debían presentar cargos criminales. Los representantes de los medios se apresuraron a informar sobre el sensacional desarrollo, y Teresa Glass se desmayó en su silla, su mundo finalmente colapsando por completo. Pero la reacción más dramática provino de Alan Glass, que estaba sentado en la galería viendo cómo se desarrollaba la destrucción de su familia en público. La vista de la firma de Clayton en un contrato que ordenaba la muerte de su padre destrozó la última de sus ilusiones sobre el hombre por el que había ayudado a traicionar a su familia. Poniéndose de pie en la abarrotada sala del tribunal, Alan caminó hacia el estrado de los testigos donde su padre todavía estaba sentado, esperando que el juez restableciera el orden. «Papá», dijo Alan, su voz resonando en el silencio atónito. «Lo siento. Lo siento mucho». Derek miró a su hijo con una expresión que mezclaba dolor y fría calculación. «Sé que lo sientes», dijo en voz baja. «Pero un lo siento no resucita a los muertos». El alguacil, siguiendo el protocolo para la dramática evidencia que acababa de presentarse, le entregó el contrato de asesinato al juez Calhoun para su revisión inmediata. Mientras el juez leía el documento, su rostro se puso blanco al darse cuenta de lo que tenía en su sala. Esto ya no era solo una demanda civil, era evidencia de intento de asesinato, y todos en la sala estaban potencialmente en peligro por las fuerzas que Clayton Wyatt hubiera puesto en marcha. Pero lo que el juez Calhoun no sabía, lo que nadie en la sala sabía excepto Derek, era que el contrato era falso. Una falsificación magistral creada por los mismos activos de inteligencia que habían ayudado a organizar la desaparición de Clayton.
Clayton Wyatt nunca había firmado un contrato de asesinato porque Clayton Wyatt ya estaba muerto, eliminado 3 meses antes en un almacén de Praga por profesionales que no dejaron rastro. El contrato fue el golpe maestro final de Derek, una pieza de teatro diseñada para transformarlo de presunto asesino a víctima evidente. En un solo movimiento, destruyó cualquier simpatía persistente por Clayton mientras se posicionaba como un hombre que había actuado en defensa propia contra un asesino. Capítulo 9. La casa de cristal cae. La revelación del contrato de asesinato transformó el juicio de una disputa civil a una investigación criminal federal. Agentes del FBI llegaron en cuestión de horas para asegurar la evidencia y entrevistar a los testigos. La cobertura mediática explotó en una historia nacional sobre corrupción política, complots de asesinato y traición familiar que dominó los titulares durante semanas. Teresa Glass fue puesta bajo custodia federal como testigo material. Su frágil estado mental finalmente colapsó bajo el peso de sus circunstancias. Fue trasladada a un centro psiquiátrico seguro donde pasaría el resto de su vida, oficialmente para su propia protección, pero efectivamente como castigo por su papel en la conspiración. Floyd Weaver, su desafortunado abogado, enfrentó medidas disciplinarias por no investigar adecuadamente las afirmaciones y acusaciones de su cliente. Su carrera legal estaba efectivamente terminada, otra víctima de subestimar el alcance y la crueldad de Derek Glass. Pero la consecuencia más dramática fue la transformación de la percepción pública. Derek Glass ya no era visto como un posible sospechoso en la desaparición de Clayton. Era visto como una víctima potencial que había sobrevivido a un intento de asesinato gracias a su habilidad y suerte. Los medios lo pintaron como un empresario patriótico que había servido a su país en las sombras y ahora estaba siendo atacado por políticos corruptos y sus asociados criminales. El detective Wes Gómez, que había pasado meses tratando de construir un caso contra Derek, se vio obligado a desviar su investigación hacia la búsqueda de los asesinos de Clayton y el descubrimiento de la conspiración más amplia sugerida por el contrato. Pasaría los siguientes 5 años persiguiendo fantasmas y sombras, sin darse cuenta de que el hombre que había estado cazando era el mismo hombre que ahora ayudaba a coordinar la investigación federal. Alan Glass enfrentó un tipo diferente de castigo. Aunque legalmente era menor de edad cuando espió a su padre, la revelación de su traición destruyó cualquier posibilidad de un futuro normal. Las admisiones universitarias fueron retiradas, las oportunidades de prácticas se evaporaron e incluso los amigos de la familia comenzaron a tratarlo como a un paria. Pero el castigo más cruel fue la continua presencia de su padre en su vida. Derek no repudió a Alan ni lo echó de la casa. En cambio, lo trató con una educada indiferencia, reconociendo su existencia, pero sin volver a confiarle nada significativo. Alan permaneció en la casa como un fantasma, presente, pero no realmente parte de la familia. María, que había elegido la lealtad sobre la conveniencia, se encontró como la única heredera del imperio de Derek. Sería entrenada en el negocio familiar, educada en el arte de gestionar el poder y eliminar amenazas. A los 16 años, ya mostraba la fría calculación que había hecho legendario a su padre en la comunidad de inteligencia. La familia lo es todo, le dijo Derek mientras estaban en su estudio, mirando la propiedad que una vez albergó a una familia amorosa, pero que ahora servía como un monumento a las consecuencias de la traición. Pero la familia también se gana, no se da. La sangre no significa nada si no está respaldada por la lealtad. María asintió, comprendiendo que ahora era la verdadera heredera de su padre en todos los sentidos importantes. Llevaría el nombre Glass y la reputación Glass mientras su madre se consumía en un confinamiento psiquiátrico y su hermano vivía como un recordatorio andante del precio de la traición. El capítulo final de la saga de Clayton Wyatt llegó 6 meses después, cuando su cuerpo fue descubierto en una obra en construcción a las afueras de Praga. Las investigaciones oficiales concluyeron que había sido asesinado por criminales de Europa del Este en un negocio que salió mal, posiblemente relacionado con sus intentos de asegurar financiación extranjera para sus campañas políticas. El descubrimiento del cuerpo de Clayton confirmó lo que todos ya sospechaban, que estaba muerto y lo había estado durante meses. Pero también cerró el caso de una manera que no implicaba a nadie de su vida estadounidense. El contrato de asesinato fue desestimado como evidencia de su desesperación en lugar de su ejecución exitosa, y Derek Glass fue finalmente absuelto de cualquier sospecha en su desaparición. En el funeral escasamente concurrido de Clayton, el detective Gómez notó una figura familiar de pie al fondo de la pequeña multitud.
Derek Glass había venido a presentar sus respetos al hombre que había intentado destruir a su familia, vestido con un caro traje negro y con el porte de un hombre que había sobrevivido a sus enemigos. Cuando sus miradas se encontraron a través del cementerio, Gómez vio algo en la expresión de Derek que confirmó sus peores sospechas. No era el rostro de un hombre lamentando la muerte de un enemigo. Era el rostro de un depredador que había eliminado con éxito una amenaza y ahora exhibía el trofeo para que todos lo vieran. Pero la sospecha no era evidencia, y la evidencia era algo que Derek Glass había pasado toda una vida aprendiendo a eliminar. El caso estaba cerrado, las amenazas neutralizadas y el imperio de la familia Glass permanecía intacto bajo el control de un hombre que había demostrado que la traición tenía un precio que pocos podían permitirse pagar. Años más tarde, cuando María Glass se graduó de la Universidad de Yorktown con títulos en Relaciones Internacionales y Ciencias de la Computación, daría un discurso que resumía las lecciones que había aprendido al ver la destrucción y reconstrucción de su familia. La confianza es un lujo, dijo a sus compañeros de clase. La lealtad es una necesidad, y el perdón es una debilidad que la gente inteligente no puede permitirse. El mundo está lleno de depredadores que usarán tu amor en tu contra, tu confianza como un arma y tu perdón como permiso para hacerte daño de nuevo. La única defensa es ser más despiadado que tus enemigos, más paciente que tus oponentes y estar más dispuesto a pagar el precio de la victoria que ellos a pagar el precio de la derrota. En la audiencia, Derek Glass sonrió con orgullo ante las palabras de su hija. Había aprendido la lección más importante de todas, que en un mundo lleno de Clayton Wyatt y Teresa Glassis, la supervivencia pertenecía a aquellos que golpeaban primero y nunca miraban atrás. La casa de cristal había caído, pero de sus ruinas, algo más fuerte y más peligroso había surgido. Y en las sombras de la comunidad de inteligencia, comenzaron a extenderse susurros sobre la próxima generación de la familia Glass, una joven con las habilidades de su padre y sus propias ambiciones que pronto estaría lista para tomar su lugar como una de las operativas más temidas del mundo. El negocio familiar continuaría, más fuerte que nunca, construido sobre los cimientos de las consecuencias de la traición y regado con la sangre de aquellos que habían aprendido demasiado tarde que algunas personas eran demasiado peligrosas para cruzarse en su camino. Derek Glass había cumplido su promesa. Les había recordado a todos por qué solían llamarlo el segador, y se había asegurado de que la lección nunca fuera olvidada. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré allí.